Hola, muy buenas tardes. En nombre de Orilla Activas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación doble de Extra Extra de Ángel Miquel y de Lo que mira Damián de Alain Derbez. Para esta ocasión contaremos con la presencia tanto de Ángel Miquel como de Alain Derbez. Bienvenidos. Bueno, Ángel Miquel soy yo, pero me llamo bien Ángel Miquel. No sé por qué esa condena. Bueno, no te con Miguel. Sí, también podría ser. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por que esté allá en esta tarde. Dicen que no hay tráfico, pero a mí sí me tocó, no sé, depende de dónde vea. Alain y yo somos viejos colegas y hace unos cuantos años escribimos juntos esta novela. La de Extra Extra, escribí unas cuartillitas en las que relaciono algo de lo que sale aquí con algo de lo que sale acá y se las voy a leer. Alain y yo escribimos Usted soy yo por correo electrónico entre 2001 y 2005. Según nosotros, iba a ser la primera novela mexicana hecha por ese medio, pero tardamos tanto en terminarla, en publicarla y en presentarla, que es posible que ya no podamos atribuirnos ese mérito, ni que nos crean. Aunque sí, tal vez el de incorporar a la historia cartas y correos electrónicos que distintos personajes escriben y envían, lo que le haría una obra que refleja esa transición en el mundo de la comunicación, de la que Alain y yo fuimos partícipes e incómodos testigos. Ahora él hace tweets y yo tengo un blog, pero nos resistimos durante mucho tiempo a la emigración de la escritura sobre papel al formato digital. No me gustó nada. Usted soy yo manifiesta en parte esa incomodidad y también otro rasgo biográfico compartido, el de la necesidad de la lectura. Porque si algo hemos sido Alain y yo a lo largo de 50 años o más, es eso, lectores. Y ese es uno de los motivos por los que el único personaje que desarrollamos los dos, en Usted soy yo, los dos, ¿no? Él hizo unos, yo hice otros, pero los dos hicimos uno llamado el lector, un individuo que dictamina para un concurso dos novelas y cita y comenta, que cita y comenta críticamente mientras se desarrolla su propia historia. De manera quizá no tan sorpresiva, en Extra Extra hay ecos de esas dos características de Usted soy yo. En abril de 2013 fui a dar una conferencia a Tasco. No sé, a lo mejor alguno de ustedes sabe que me dedico, Ana, por ejemplo, que me dedico a la historia del cine. Entonces, fui a dar una conferencia a Tasco sobre eso. En un encuentro en el que también hubo, entre otras cosas, una puesta en escena del tío Vania de Chekhov con Marina de Tavira. Tengo la costumbre de preferir el cine al teatro, incluso el mal cine al buen teatro, pero en esa ocasión no tuve escapatoria. No había cine. Fue una suerte. Conmovido, después de la representación, me fui a mi cuarto de hotel desdeñando una escena a la que estaba invitado para conservar el mayor tiempo posible la impresión que me había producido la obra. Era una época en la que estaba, por así decirlo, descansando de la escritura, luego de la demandante elaboración de dos novelas largas y densas en los años previos. No esta, que fue muy gozosa, y no es tan larga y no es densa, sino otras dos que se llaman Tolvanera y La necesidad de elegir. Entretenido por otras ocupaciones, entre ellas buscar editor para esas obras que tenía ahí en un cajón, no tenía previsto ni quería involucrarme en un nuevo proyecto. Pero cuando al día siguiente de ver la obra de Chekhov regresé a la Ciudad de México, sucedió esto que registré en mi diario. Curiosa secuela de Tasco, compré el guión de Persona de Bergman,
Recordaba vagamente haber visto la película hace años en un cineclub cercano a la UNAM, al que éramos tan afectos, el CUC. Y al leer el argumento encuentro que trata sobre una actriz, sobre la representación y el enmascaramiento, sobre el arte. Y como disparado por un resorte, mi mecanismo lingüístico interno se ha echado de manera totalmente accidental, ¿no? Después de ver la obra de Chekhov y después de leer el guión de Persona. Esto que acabo de citar, estaba después del texto que terminó por ser, como en mis libretas, ¿no? Estaba después del texto que terminó por ser, con pocos cambios, el capítulo inicial de Extra Extra, el que se narra el encuentro casual entre dos novios de la preparatoria, años después de que se dejaron de ver, y se plantea la pregunta que recorrerá hasta el fin la novela. ¿Reincidirán la casada y con hijos María Elena y el soltero pintor Juan en las relaciones íntimas interrumpidas por su azarosa separación? Muy pronto, cuando ese conflicto ya estaba perfilado, me entró la duda de si yo quería contar eso. ¿Qué onda conmigo? Y anoté. Escribo sin convicción, como contaminado por algo antiguo de lo que no logro despojarme. Un atavismo que hace surgir problemas, historias, personajes en los que no creo, como si hubieran quedado arrumbados en mi interior y salieron de sus escondites ahora, anacrónicos y blanquecinos por haber permanecido tantos años a la sombra, para decir algo que suena como desfasado, como de otra época, no sé si más feliz. Y sin embargo, tengo que reconocer que ahí están esos espectros, diciendo a su modo que quieren participar en la fiesta, como los antepasados que a veces salen de mis sueños para decirme que pertenezco a su clan, aunque no quiera. En junio, es decir, un par de meses después de haber iniciado ese texto que parecía tener vocación de novela, ya tenía claro que mis dudas acerca de lo que no quería escribir, pero que con toda evidencia seguía escribiendo, iban a ser expresadas o depositadas en otro personaje, estableciéndose así una nueva capa narrativa de la que derivaba directamente la novela que se estaba escribiendo. Ese personaje resultó ser un publicista gordo que al cumplir 60 años se retira por motivos de salud de una casa de campo donde entabla amistosas relaciones con los lugareños, adopta 2 perros y varios canarios, hace una colección de insectos y emprende la escritura de una nueva novela luego de haber pergeñado otras 2 sin ningún éxito. Para desarrollar algunos rasgos de ese personaje que se llama Lucio, tuve un modelo más o menos cercano, yo mismo, que vivía en una casa de campo, tenía 2 perros y varios canarios y acababa de empezar a mis 50 y pico años, una novela luego de haber hecho otras 2 sin que hubiera editora a la vista. Esas otras 2 novelas había terminado. Me parece que también fueron a dar a Lucio de forma no deliberada ciertas características del rebelde gordo Ignatius Reilly, protagonista de La conjura de los necios de John Kennedy Toole, y quien a su vez remite, si no me equivoco, a la arquetípica figura de Sancho Panza. A Lucio no le caen bien sus personajes, se queja de ellos, no sabe cómo van apareciendo y tomando las riendas de la narración. Recientemente descubrí que esos malos tratos de un autor con sus personajes pueden haber sido inspirados por la lectura hecha en la adolescencia durante unas vacaciones en casa de mis tíos Pedro y Amalia en Alicante, que le conoció bien. Los conoció desnudos porque eran nudistas. Por la lectura de Niebla de Miguel de Unamuno, en la que hay intervenciones de personajes que se dirigen a su autor, don Miguel, ¿no? Y que yo había olvidado o creído olvidar, porque obviamente estaban en algún lado, hasta después de la publicación de Extra Extra. En realidad releí la novela muy recientemente. Ahora puedo reconocer que esa incorporación de alguien que escribe partes de la novela que se está leyendo tiene que ver con los estratos narrativos de Usted Soy Yo, en los que aparecían fragmentos de obras leídas por el lector, junto con las historias relativas a su vida. De hecho, Lucio tiene otro parentesco con ese personaje al remitir constantemente a sus lecturas de periódicos, un periódico se llama Extra, novelas y entradas de enciclopedia. Tiene una enciclopedia amarilla a la que acude, de lomos amarillos, a la que acude con frecuencia. Y un nuevo vínculo se establece entre las 2 novelas porque ese sesentón
se siente incómodo al ver que mucho de lo que conoció de niño y adolescente se ha desvanecido para dar paso a prácticas y costumbres que atestigua a regañadientes en la vejez. Un cambio del que el paso de la escritura a mano al formato digital registrado en Usted Soy Yo, solo 10 años antes, es una muestra mínima. O sea, los cambios se siguieron dando de manera brutal, bestial, vertiginosa, insoportable. Sí, también. A principios de julio de 2013 hice el primer esquema de la obra, aún sin título que escribía, en el que ya estaban algunos temas que se mantuvieron hasta el final. Uno importante fue el de la muerte de un amigo de Lucio, con el que éste acostumbraba a reunirse para comer, beber y platicar. Esas reuniones para comer, beber y platicar están también perfiladas de acuerdo con ciertas prácticas de aquí, nuestro amigo y yo. Me gustaba hacer eso en la juventud. Y que por desgracia pude documentar emocionalmente la muerte de ese amigo por el fallecimiento en esa misma época de personas muy queridas, por ejemplo, Carlos Plasencia, por ejemplo, Alba Rojo, sin pretenderlo, al plantear esta posibilidad abstracta en la novela, de pronto adquirió contenido emocional cuando ocurrieron estas muertes. Para otro desarrollo relativo a la creación en las artes, encarnado por 3 personajes, el pintor Juan Rincón, el fotógrafo Kenji Chibayama y la poeta Norma Rubio, aproveché el tesoro de vivencias inspiradoras que me procuró tratar cercanamente a artistas como Enrique Luz, Alba Rojo, Mario Rangel y Amelia Bertis, por mencionar solo a los que, como se dice, ya no están con nosotros. Como sucede a menudo en los proyectos creativos, la realidad me fue proveyendo en los años que siguieron, hasta que en 2017 di por terminado el borrador de la obra, de asuntos imposibles de predecir. Por ejemplo, en un avión me tocó sentarme junto a un científico quien me contó muy detenidamente sus experimentos relativos al lenguaje de los escarabajos. Pues yo estudio el lenguaje de los escarabajos. Un tema que venía como anillo al dedo, tanto para las conversaciones del gordo y su amigo, como para el tema más amplio, que aparece en la novela, de la convivencia de insectos y humanos en la casa de campo o en el planeta donde vive el gordo escritor. En otro momento visité por casualidad una exposición donde conocí las imágenes de los fotógrafos japoneses de los años 50 y 60, que yo desconocía totalmente hasta ese momento, que Kenji Shibayama, que es un personaje, un fotógrafo, es de niño en su Japón natal y que lo inspiran para convertirse en artista. Y en el periodo de elaboración de la obra apareció la edición del 50 aniversario de Rayuela, que volví a leer devotamente, quizá no sea la mejor palabra devotamente para esa novela, sí es con devoción, lo que según creo me permitió seguir sintonizado en el modo del juego, mediante el que el gordo aborda la realidad. Otra nueva y maravillosa capa fue añadida al libro por los dibujos de Natalia Gurovich, que presente, que más de ilustrar las historias, dialogan con ellas a través del color, la forma, la sugerencia y la gracia. Cuando Juan Bonilla me propuso en esta misma librería, por cierto, después de la presentación de otro libro de Alén, incluir extra en una colección en la que también estaba una traducción ilustrada de Peter Pan, supe que el gordo había llegado a un excelente destino. Y la obra tuvo la suerte de contar con el creativo diseño de interiores de Jocelyn Medina, que se sintonizó con la creatividad que está en las ilustraciones de Nati y espero en las palabras juguetonamente expresadas por el gordo. Mi luz, les adelanto el final, ya para que no tengo que comprar el libro. Ni Lucio, ni yo, ni los mismos María Elena y Juan saben si van a retomar sus relaciones de intimidad. Como en tantas otras novelas, son los lectores, ustedes,
quienes tienen que decidir lo que ocurre. Gracias. No es cierto que adelantó el final, porque son muchas capas las que hay ahí, así es que no, yo ya leí esa. Las está engañando. Ese no es el final, para que lo pongan, exactamente. Bueno, Ángel al principio me dijo, oye, yo nunca hago esto, pero traigo unas hojitas escritas para presentar el libro. Y sí, sí, está muy bien, porque yo también, tengo un montón, pero no voy a leer todo. Son también como, igual que con Extra Extra y con lo que mira Damián, debo decirles yo, cuando Ángel me dijo, oye, presentemos en la librería Bonilla las novelas juntos, y dije, bueno, yo presento la tuya y tú presentas la mía. Me dijo, no, bueno, está bien, pero digamos, las dos, lo que mira Damián y Extra Extra, tienen eso, un montón de planos y un montón de voces distintas que van sobreviviendo capítulo a capítulo y donde el lector sigue teniendo una vida que hace que el texto sea, espero, no confuso, sino muy dinámico en ambas novelas. Y entonces alguien me preguntó, efectivamente estoy en el Twitter con bastante continuidad, y alguien en el Twitter me preguntó, y bueno, ¿por qué yo tendría que leer tu novela? Tengo 60 y tantos años y no puedo andar perdiendo el tiempo. Entonces quise ser lo más convincente. Con un tipo con el que jugábamos fútbol y que era bastante poco tolerante, era muy buen jugador, pero era poco. Manuel Lois jugaba con nosotros en los lecheros de No, pero sí, finalmente dijo, sí, después de que le escribí esto, dijo, sí, la voy a comprar. Preguntas ante este libro, esto es lo que, ¿de qué trata la novela? Lo que mira Damián. El tema es la migración, el viaje, el eterno retorno. No en balde la presencia del Uroboros, la serpiente que se muere de la cola, que los alquimistas conocían también. Y aquí tengo ejemplos de lo que estoy aquí sosteniendo, pero ya se los daré más adelante. ¿De qué trata la novela? Hay aquí, en lo que mira Damián, escribió Álvaro Granados para la contratapa, una historia, varias, entre Francia y México, entre Barcelona, París y todavía Distrito Federal. Pero también hay aquí, continuamos la lectura, líneas abajo, el topar con una montaña rusa que se modula en una escritura muy refinada y precisa, que suscribió Álvaro Granados, colombiano que le gusta, barroco como es, utilizar un montón de palabras. Una muy refinada y precisa que para hablar del ritmo de un instante de sopor, el carrito del juego mecánico sube la cuesta, rápido se restablece con un periodo de lujo literario, donde lo lúdico transgrede a gritos orgásmicos los decálogos racionales. De esta gesta erótica, el lenguaje no sale virgen. Y aquí yo pregunté, porque me sorprendió un poco, no sabía que a la hora del ISBN hay una clasificación de por dónde va lo que el lector va a enfrentar, y lo clasificaron como novela erótica. Entonces digo, bueno, sí, es una novela erótica. ¿Y por qué es una novela erótica? Y ahí ya doy ejemplos, que si quieren se los leo al rato, pero por lo pronto les sigo diciendo de qué se trata. Sí, se cruza el Atlántico en la novela, porque dos amantes, uno del Valle de Lubay, el Valle de Lubay es el valle en donde está este pequeño lugarcito que se llama Barcelonet, en los Alpes franceses del sur. Uno del Valle de Lubay, el otro yucateco, van a combatir a la Primera Guerra Mundial del lado francés, a bordo de la nave viaja desde México igualmente, jóvenes alemanes que tomarán las armas para defender el cáncer. Ambos grupos alquilaron, esto es un asunto de la historia que se puede constatar, alquilaron un barco para irse desde Veracruz a Europa y llegaron a Holanda, y ahí ya cada quien se fue a sus distintos ejércitos para luego darse la crisis en los 15, y ahí hay ejemplos.
Sí, se hacen a la mar para poder salir de la abandonada isla Clipperton, en el Pacífico, ese islote en territorio mexicano arrebatado por Francia, ese pedazo de tierra ya gobernado por un militar barceloneta desertor o por un rey enloquecido y enfermo. Sí, se hacen a la mar, es otro de los planos en los que está lo que mira Damián, para escapar de un helado valle, donde por órdenes de los reyes católicos fueron enviados a morir y no a sobrevivir, ni mucho menos a desarrollar luego un imperio económico en el lado mexicano de la sangre. ¿De qué trata lo que mira Damián? Trata de los chaneques y de los demonios familiares, de las coles de Bruselas, de una pluma robada, de unas fotografías atrevidas y comprometedoras, de una carta que irrumpe en la endeble paz conseguida, de un parlanchín casateniente, una enamorada muchacha con nombre godo, un canguro enlatado y un ciervo amenazado. Trata del transporte subterráneo inaugurado por un autoritario como feo presidente, de un perro ludópata que está en la portada. Hay un diario, ahora que hablaba Ángel de un diario, está el diario de Barcelona, diario de alguien que va a Barcelona y se enfrenta con algo que sus antepasados se enfrentaron, pero aquí con calefacción ante los 25 grados bajo cero que existían, y con calcetines y con ropa térmica. Entonces uno piensa uno de estos personajes protagonistas, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron para sobrevivir en un valle que está cerrado 8 meses por cuestiones de la nieve y del hielo? Y es un valle, por cierto, esta es una anécdota, pero también puede ser históricamente constatable, donde cruzó Aníbal con sus elefantes para poder ir a Roma, que nunca llegó. Bueno, un perro ludópata, un seductor amante llamado Osvaldo, que a su modo encuentra a Dios, unas monjas perversas, como todas las monjas, de la nieve en Barcelona, de un taxista encantador, de un temazcal, de un incendiado conejo de peluche, de un estudiante preocupado por el tamaño de su miembro, que habla sobre el situacionismo francés en el 68, de un par de niños que saben el nombre de todas las capitales del mundo, de los dedos a punto de tocarse en un techo romano, un padre que no pronuncia bien el castellano, una película de arte finlandesa, de Tlaloc y Tlacotalpa. Trata de la historia y de la literatura. Eso. Muchos de los personajes que están ahí con sus distintos modos de hablar y de contar la vida tienen que lidiar con la historia y con la literatura. Y aquí sí cito, doy un ejemplo, dice, eso, la historia, el gesto inteligente y una buena manera de contar, de contestar preguntas. La literatura, narrar el absurdo que no sucedió entre los absurdos que sí sucedieron. Y trata lo que mira Damián de un diario, el diario de Barcelonet, donde alguien quiere responder a la pregunta, ¿a qué vine a Francia? Y alguien más comenta páginas después, estos franchutes, siempre tan así. De eso y más trata lo que mira Damián, y de ello en estas páginas concluye el texto de la Carta de Porros, el autor. Y más o menos de eso trata lo que mira Damián. Y mucho más. Entonces, supongo que será ahora los ejemplos o las preguntas que podemos platicar. Muy bien. Por si alguna persona quiere hacer un comentario, una pregunta, hay un micrófono disponible. Nada. Bueno, gracias. Ahí está el vino. No sé si quieran que Ángel les lea parte del libro. Yo, igual, no. Se preguntan entre ustedes. ¿Por qué le vas a la América? Por ahí me comentaron que era una novela de un escritor erótico gay. No, Por eso vine. es que lo clasificaron así. En la entrevista de la jornada, no sé, ya el detalle de la clasificación ya no es solamente novela erótica, sino novela histórica erótico gay. Entonces dice, bueno, los tres afanes de todos los marbetes, ¿no? Sirve para poner en un estante el libro o el disco, ¿no? Nada más. Sí, obviamente hay muchos ejemplos de cómo es una novela histórica, porque es una novela erótica,
Sí, ustedes dirán, leo primero. ¿Qué es lo que haces tú, Alem, para que alguien defina tu novela como todo esto? ¿Qué es lo que hago yo? Pues la escribí. Digo, Es un libro que tiene muchísimos años de haber sido comenzada en su ficción. Yo estaba viendo, creo que el libro de Malcolm Lowry de Bajo el Volcán lo terminó 4 veces, y finalmente estuvo contento con la cuarta, o quizás menos descontento con los 3 anteriores. Y yo lo que vi a Damián también, lo comencé en Zacatecas, viviendo en Zacatecas, estoy hablando de los años 90. Y bueno, le seguí, y finalmente lo terminé y se lo di a Ángel a leer hace que unos 5 años, o algo así, creo. Y después que dijo Ángel, está bien, entonces ya la volví a escribir. Que no debe estar tan bien, me está dando por. Y luego, bueno, ya finalmente conseguí, además que, digamos, hice 3 novelas que fueron parte del proyecto de trabajo del Sistema Nacional de Creadores, que tiene que ver con la migración y con el exilio. Una está en una novela que está allí, en un libro que está allí, que se llama Antes Muerto, donde hablo de Emma Goldman, la anarquista, libertaria. Reivindiquemos la palabra libertario y no permitamos que mi ley la estupidez. Y otra que también está allí, que son testimonios del exilio español, que se llama La vida y no sus lamentos. Y la otra que fue lo que mira Damián, que es esto sobre la migración barceloneta, esta migración de este particular valle, es una migración muy sui generis, porque durante el siglo XIX no venían, los franceses no eran tan activos a la migración per se, sino a la conquista. Y cuando algunos llegaron porque les ofrecieron oportunidades que se fueron desvaneciendo en el fango y en el lodazal de Veracruz y de otras partes, pues se acababan regresando, menos los barcelonetas, que tenían por costumbre emigrar. Estos habitantes de este pueblo a donde fueron enviados a morir, es muy difícil sobrevivir allí, es muy difícil sembrar allí. Sí hay el ganado caprino, digamos, sobrevive, y hay vacas, y después se logró que metieran gusanos de seda, pero vino la revolución industrial y tanto las confecciones de tejidos de lana como de seda que ellos se encargaban de vender como buhoneros por Europa, pues se fueron echando atrás con la producción industrial de telas, etc. Pero de todas maneras siguieron sobreviviendo. Entonces, y muchos de ellos se vinieron, encontraron que ya no era solamente posible o digamos, conveniente estar en Europa, porque aparte tenían políticamente, sobre todo cuando Napoleón III decidió serlo, cuando dejó de ser democrático y se volvió un nuevo emperador, pues ellos tenían problemas con Napoleón y por cuestiones políticas y económicas deciden migrar a y esto sigue todo el siglo XIX y comienzan a ser primero eso, lo que eran arrieros y buhoneros, vendían, daban clases, sabían latín, tenían una escuela normal donde sabían distintos idiomas, daban clases de matemáticas. Llegan a América pensando que Luisiana era una opción interesante porque hablaban francés y estaba se ofrecía como atractivo, pero resulta que los gringos compran Luisiana y deja de ser el lugar que ellos piensan que puede ser atractivo, pero abajo hay un país que se acaba de independizar, donde saben que los españoles van a dejar de ser los manejadores de la economía y va a haber necesidad de que alguien los sustituya. Y entonces dicen, nosotros no hablamos solamente francés, hablamos un idioma parecido al catalán, parecido al castellano, que es este patuá que se habla en provenzal.
Entonces se hacen entender y llegan a México, primero con unos personajes que se conocen y que traen placas ahí en Barcelona y cerquita, que se apellidan Arnaud. En Luisiana hay una ciudad, como en un pueblito que se llama Arnaudville, que es por los barcelonetas, pero acá, bueno, empiezan a comerciar y acaban haciendo cosas como el Palacio de Hierro, que tiene que ver con Eiffel de algún modo. En fin, la historia, toda esta se platica en el puerto de Liverpool, el agradecible, la cerveza de Moctezuma, pero también al mismo tiempo eran unos explotadores de ellos, de sus paisanos, de los que venían a trabajar, y a bueno, uno de los protagonistas de esta novela, es Damián Arnaud, que es alguien que sufre, se le rompe el corazón y viene a México, que es donde nació, por pura casualidad. No les voy a platicar la novela, pero bueno, lo que hago es historia y literatura. O sea, yo estudié historia y me gusta seguir escribiendo sobre historia, pero también invento personajes. Y muchos, me preguntaba esta persona de la jornada si yo estaba teniendo mi vida retratada ahí o como dijo, cobrando cuentas. ¿Cómo se dice? Saldando cuentas. Con respecto a la migración barceloneta, y no es eso. Sí me importa, como al personaje, echar a andar el conocimiento mayor de qué consistió esta migración, pero hablo de muchas más cosas, ¿no? Hablo en particular, creo que es interesante este personaje y lo que le pasa y el encuentro que tiene al encontrar en su vida en Francia la ruptura con su pareja, el encuentro que tiene con un país que recupera y que quiere volver a concebir como suyo, aunque no lo haya sido en su adolescencia, su juventud, en su adolescencia, porque se fueron muy pronto sus padres. Pero es todo eso, digamos. Pero también es la historia de este yucateco en el siglo XIX que se enamora de un barceloneta, lo cual era impensable para la sociedad yucateca o de la Ciudad de México o alemana o francesa, que también participarán en este episodio. En fin, son muchas cosas, son muchísimos planos. Y bueno, perdón, pero Todo lo que te habías moderado, ya lo quitaste. ya lo eché a perder. Sí. Ah, A lo mejor Todo lo que me había moderado ya lo eché a perder. una ultimita cosa, Alan, en la nota también se hablaba de la musicalidad, ¿no? Haciendo también alusión a otros artes. No sé si quieras decir algo sobre eso. No, yo creo que cada quien tiene que hablar diferente, cada personaje tiene que hablar diferente. Y sí, a mí me pasa, un poco, siempre lo platicamos en cuestión de otro libro, a mí el jazz me gusta mucho. Muchas veces, en la vida cotidiana estoy hablando y estoy con un tema y empiezo a irme sobre otro lado, pero regreso al tema. Pero claro, a muchos interlocutores les cuesta trabajo saber por dónde anda. No saben contar cuentos. No saben contar cuentos, pero me pasa así, y es un poco lo que tengo esa información y la quiero ver, entonces bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? Tampoco voy a poner ahí no es un cajón desastre. Entonces, por eso se tarda uno tanto en escribir, supongo, tienes que desbrozar, tienes que tomar el cepillo y quitar todo lo que sobra con el dolor de tu corazón, que era un poco lo que hacíamos antes y yo cuando nos juntábamos, no solo a beber o a comer o a platicar de cualquier cosa, sino a decir, bueno, pues ya tenemos muchas cosas, ahora ¿qué hacemos? Finalmente los personajes se vuelven protagónicos incluso de lo que hacer como escritor, estás al servicio del personaje y todo cobra vida, ¿no? Cobra su propia vida. Pero hay una historia que a mí me atrapó de todos los libros que has escrito. Ese, la historia de embarcarse en el sueño de pelear por un sueño independiente, incluso contrario
compañero, navegante, ¿no? Que me parece muy actual, ¿no? Donde dices, vamos a hacer, y cuando llegas al buen puerto te peleas hasta la muerte, ¿no? Eso es increíble porque es como el reflejo de la actualidad. A mí eso me parece la parte más impactante de toda esta historia, ¿no? Refleja una realidad actual, un poco lejana aparentemente de la comunicación y lo que queremos en sueños hacer todos, ¿no? Ahorita hablan de pareja, de hablar de libros y de cómo discutir, presentar, pero van a diferentes puertos, ¿no? No, bueno, no sé. Bueno, recuerdo en este momento que Creo que no, cuando nos casamos en ello, Marcela y él nos regalaron una olla de cocción lenta. Yo creo que ahí es donde cocinamos nuestras novelas. Nos tardamos años. pero queda sabroso el guiso. Sí, al final alguien nos dijo, ¿por qué no nos regalaron una olla de cocción rápida? Hubiera sido más lógico. ¿Y si la usan? Es que la Peque es la protagonista del libro rojo ese, de una de las dos protagonistas, ¿no? De La vida en los flamencos, del exilio español. Le regalamos una. La Peque es una persona maravillosa, que le gusta cocinar. También una olla de cocción lenta, y me la regresó. Pero es que ella es mayor. No, Como si a pudo. nosotros nos ponen a descifrar algo digital, para ella eso era. Pues nada más conectas y Pues pones, ¿no? sí, cualquier chavo te dice, tú nada más pícale aquí, te sale, ya está, ¿no? Las Bueno, cuestiones lo bueno es que me la digitales. devolvió porque se nos echó a perder la que teníamos. Entonces, pues, Sí. Bueno, hay un vino de cocción lento también. Si quieren. si quieren. O quieren, si quieren que les leemos parte, bueno, no sé si tengan ganas de que les leamos parte del libro. Pero al final no. No, yo no. De todas maneras, yo el final, uy, no, el final sí es sorpresivo, en mi caso. Ahí sí no se los puedo decir. No, mucho sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, ¿Algún párrafo en especial les haya gustado a ustedes? ¿No haya disfrutado Dice, o les haya costado trabajo? el gordo está escribiendo, dice, no le gusta lo que está escribiendo. Me obligo a escribir estos despropósitos. Trabajo sin convicción unos minutos cada día sin tener siquiera, pues yo llueve a cántaros, la recompensa de las eventuales revelaciones. En la posa él se mete a una posa a pensar, ¿no? Es un río cercano. A estas alturas estoy seguro que quedaré bloqueado. Y ni siquiera creo poder valerme del truco de manifestar lo que me pasa en lo que escribo, tan apreciado por quienes saben que afuera también es adentro. Pues no se me ocurre a qué pobre personaje afligir con mis dudas. Y es que la depresión que cargo no se reduce al ámbito profesional. Siento que la realidad me rebasa. Lo que veo suceder más allá de la verja me parece inabarcable, indecente, insensato. No doy con el incorrecto, el que defina lo que siento y pienso, pero esa es otra cuestión. Lo que pasa corre más rápido que lo que la gravedad y otras leyes permiten al gordo que soy, pues las transformaciones que percibo se deben a un proceso que deforma y amenaza con destruir el mundo que he conocido. No tengo la menor idea. Lo que es claro es que no estoy ahí o, para seguir con la primera y optimista imagen, que corro con la lengua de fuera, como un maratonista con calambres, intentando inútilmente emparejarme al pelotón de punteros que apenas vislumbro de árbol. ¿Será porque soy viejo y mi tiempo por vivir es mucho más breve que constituye mi pasado? Según parece, el resultado principal de esta inadecuación que me atormenta como si fuera otro de los males inducidos por el paso del tiempo, es que los personajes que trazo a pesar mío también se han vuelto viejos, como yo, tan rápido, o más bien inactuales, y este es por fin el incorrecto, constituidos por hábitos y gestos que ya no existen. En efecto, ¿quién anota hoy teléfonos en servilletas, compra discos en tiendas, recibe cartas por correo postal,
compulsa entradas de viejas enciclopedias o escribe disparatadas narraciones en una Olivetti, por si fuera poco acentuándolo por nombres demostrativos. A esta falta de correspondencia entre la ficción y la realidad, sin duda ha de seguir mi incapacidad para designar lo que sucede con términos precisos, porque está el espinoso asunto del lenguaje, en el que todos nos bañamos cada día y que ingenuamente imaginamos dominar. Y no es el caso, o por lo menos no es mi caso. Con disgusto testigo, por ejemplo, cómo muchísimas palabras y frases que conocía se han llenado de polvo y arrumbado a la sombra por falta de uso. Habiendo perdido sus referentes, quedan solo en la memoria sus cáscaras lingüísticas, a la manera de los locuaces loros que saben con precisión, sin entender todo lo que dicen. Traigo algunas al azar: nudo náutico, rastafari, paralaje, pizcacha, raíz cúbica, astrolabio. No tendría que apachurrar mucho el caletre para sacar como colorinches pañuelos del sombrero de un mago cientos de esos entes despojados de referente y sentido, y eso sin incluir los nombres de personajes históricos, secuaces de escuela, de admirados beisbolistas y las palabras fugazmente aprendidas al leer a Cervantes o a resolver incluso. Hay una, en ambas novelas, sin pensar ahora que estaba leyendo eso, muchas reflexiones sobre las palabras de algunos de los protagonistas, sobre cómo escribir, lo que se escribe, las palabras que se usan, las que se han dejado de usar, etcétera, etcétera. Uno de las respuestas de qué trata lo que mira Damián, no se las leí, y se trata de lo que el protagonista Damián Arnaud, según se mira en la Cuarta de Porros, historiador, escritor homosexual francés y mexicano, extranjero y natural, mira, recuerda, imagina, escribe y lee. De lo que le contaron que vivió, de lo que le pidieron que consigne, de lo que quiere olvidar, del abandono, la ruptura, el reencuentro, los encuentros, las costumbres, las sorpresas y la posible sanación o la derrota. Y esto lo escribe Damián reflexionando sobre su perdida relación con Osvaldo y recordando lo que sucedió la primera vez que tuvo relaciones físicas con Osvaldo. La primera vez que dice por la mañana, temprano en la calle, me di cuenta de que nada más eran contornos, líneas y no cuerpos los que yo había captado, en los que había vivido por 20 años. Suburbios, no ciudades, sombras sin luz. Salí, tuve que salir, caminé. ¿Y cómo caminé? Bajé por el Boulevard de Courcelles como si hubiera despertado por primera vez, la primera mañana del mundo del joven Damián Arnaud. No me detuve en la Plaza de Toile ni en Boulogne. Todo París, su magia, toda fue mía. Pagué, recorrí norte, sur, este, oeste, todo. ¿Por qué no llegué a Montpellier? Perdí mis pasos hacia el mar o crucé milagrosamente el Mediterráneo hasta llegar a comer dátiles en algún oasis argelino. Bien que pudo ser, no exagero. La sensación duró semanas, meses. No sé si existe aún ahí, oculta, bailando alrededor de mí y en alpargatas, sin hacer ruido, sin dejarse ver, pero danzando. ¿Cómo bailé? ¿Cómo gocé sabiéndome yo ahí conmigo? De lo que estoy seguro es de que entonces yo lo quería compartir con los demás, hacérselos saber y que ellos quisieran averiguarlo en piel y en carne propia, abrirles los ojos para que pudieran recorrer su propio cuerpo, gozar de él sin culpas, sin explicaciones, mirándolo desnudo sin pensar en tapar con una sábana mecánicamente lo que no se permite siquiera imaginar para uno, para los demás. Esto es lo único que tenemos y que tenemos que tener para nosotros, cada uno de nosotros. Esto es lo que siempre nos han ocultado, regateado, la desnudez sin culpa. Si siquiera conciencia de que esta palabra existe con todas sus secuelas, con todas sus miserias. El cuerpo desnudo con el cuerpo desnudo, el cuerpo. Ya leía los titulares de todos los periódicos, la cabeza de Liberación, de Le Monde y El Express, con la noticia en primera plana. Damián Arnaud hace que amanezca el mundo. Damián Arnaud encuentra el antídoto contra las antiguas formas de opresión y la zozobra. Damián Arnaud nació y ha renacido. Los diarios agotándose en cada uno de los kioscos, imaginar el sabor de la felicidad, un regusto de sal, pimienta y ajo, olivas negras, ajonjolí, vitalidad, vigor, potencia, la noche y la ternura.
Lo demás es sórdido y es feo. Lo demás nada importa, pues ya no existe y no tiene razón. Lo demás es culpa y es error. Y les quiero leer nada más que me gusta mucho este párrafo y que justifica claramente el por qué la clasifican como novela erótica. Húmeda, la lengua toca, abre, tantea, despierta el agrio, el dulce, el prohibido territorio. Hiende, hiere y sana, hiende, hiere y sana, asaeta, asalta, tienta y aviva a las otras humedades, jamás imaginadas, nunca vi. Algarabía de los sentidos, manojo de nervios, prieta carne apretada, jugosa y blanda. La lengua toca, timbra, vuela, toma, anula todo reflejo, toda endeble resistencia hace volar, desear. No te vayas jamás, vete. Regresa ahora, sigue, sí, así, solo así, siempre así. La lengua explora, navega, unge, urge, te describe sin nombres, traza, dibuja el mapa del placer para que en tu ceguera las yemas de los dedos sutiles abran, hundiéndose en sus penumbras, el prosaico, el elevado territorio. Este es el deseo. Esta es la locura dispuesta por un fiel adorador arrodillado ante un altar desconocido. Una negra mariposa roja, una luna eclipsada, una luna llena y el aguijón de Dios, el íntimo secreto a compartir. La lengua, tú, la lengua pez, la lengua ritmo, la lengua percusión, la lengua percutor, lengua estallido, la lengua en su elemento, la lengua amarria, el miscle, anegando la alcoba, los rezos sin palabras, las ocultas, las sorprendidas voces, las plegarias, los murmullos, los chasqueos confundidos, cascada del olfato, los golpes de la gloria y del averno, perfume, fetidez, estrépito y susurro, los despertares, los milimétricos despertares. Amanece. Es otro el fuego que se ha hurtado para ti, el fuego revelado, el fuego que te alcanza, el que te alcanza, la piedra, la yesca y los rescoldos con los ojos abiertos, extasiados. Prometeo, dolor, y Prometeo alivio, y Prometeo placer. Prometeo, memoria, recobrada a medida que el fuego avanza y va subiendo, a medida que la lengua encuentra aquí y allá, y en su presencia y se abra paso. ¿Cantar? Errática también. Bueno, en nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Ángel Miquel y a la Inder West por esta presentación de Extra y de Lo que mira Damián. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa, y tal como decía Daniel, hay unos vinos para que podamos hacer un brindis con él. Buenas tardes.